En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Como siempre es un honor estar con ustedes, gracias por la atención que nos dispensan. Nuestra invitada para esta noche es la amiga Taide Sánchez, abogada de profesión, es la presidente de Encuentro Ciudadano en el municipio de Carilubana y también es la coordinadora de la plataforma unitaria en el municipio de Carilubana. Es un cargo pro tempore de unos 2 meses que se van turnando. Bienvenida, Taide, una vez más a Punto Fijo de Opinión a Falconía. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Henry. Buenas noches a todos los que nos están viendo en este programa, que sé que muchos te siguen y te comentan y están pendientes de quienes traes aquí a tu programa. Sí, Taide, hablando de Encuentro Ciudadano como tal y hablando de las primarias, hicieron el anuncio de que los que están fuera del país van a votar en las elecciones, en las primarias. ¿Cómo reciben ustedes esa noticia? Bueno, Encuentro Ciudadano, Delsa, en todo momento ha sido una de las que ha propugnado y lo solicitó de manera expresa en las diversas oportunidades que ha tenido de reunirse con la comisión, de que se le dé la oportunidad al que está fuera del país, al venezolano, a que vote en el proceso de primaria. Es más, de hecho, Encuentro Ciudadano en todo momento, a través de su presidenta, Delsa Solórzano, ha solicitado ante el mismo CNE y en diferentes ruedas de prensa se ha podido observar que hasta se aperture el rep consular para que en el proceso de las elecciones presidenciales puedan también votar en el que esté fuera del país. Claro, obviamente para ello tiene que estar legalmente establecido en ese país y cumplir con los requisitos que se piden, que están inscritos en el CNE, Claro. ya estando inscritos en el CNE, etcétera. La mayoría el país que más ha recibido venezolanos es precisamente Colombia. En Colombia desde Duque y no sé si Petro también creo que lo ha hecho, están como que tratando de legalizar a los venezolanos que están allá. Sí, claro, en Colombia hay una política que implementó Duque y se ha mantenido, que es la de regularizar a los venezolanos que llegan al país. De hecho, les ha permitido a los venezolanos con profesión llevar los títulos sin necesidad de que vaya apostillado el documento y que puedan ser registrados allá y pueda ejercer y poder tener un mayor nivel de vida a nivel de su profesión. Porque todos los países lo primero que buscan es tener profesionales, que es lo que te sube el nivel de vida. Y obviamente pues Colombia lo entendió y de esa manera pues ha hecho ese proceso. Sí, ahora, pero la cuestión está en de qué manera se hará. Hay, creo que son 77 ciudades, algo así, del mundo que estarían habilitadas para que los venezolanos hagan lo propio en las elecciones primarias. Sí, se habla más o menos de esa cantidad de ciudades. Pero me imagino que eso será manual, será digital, más o No, menos. ya la comisión ha dicho perfectamente que tiene que ser presencial. Lo único que va a habilitar es un registro virtual. Es decir, aquellos que ya se fueron del país, que están viviendo fuera del país, pero si ya tienen registro, es decir, ya se registraron en el CNE en algún momento de su vida aquí en Venezuela, se van a poder registrar en esa página donde van a decir sus datos, obviamente, la fecha de nacimiento, edad, cédula, etcétera, etcétera. Le pedirán copia del pasaporte, me imagino, yo no sé, yo aquí estoy elucubrando esa parte, pero Sí. te van a pedir tus datos y obviamente la dirección donde tú estás habitando y en qué ciudad estás y en qué parte del mundo te encuentras. Pero ya la elección de por sí, o sea, la emisión del voto va a ser presencial. ¿Tú ven eso como muy positivo? Porque yo recuerdo que anteriormente hacía entrevistas a algunos dirigentes opositores y no estaban muy de acuerdo con el voto, ni siquiera el voto presidencial como tal, ¿no? O en las primarias, porque decían, no, que con los que están en Venezuela se le gana al gobierno. Decían, no, pero caramba, si son 7.200.000, no sé cuántos
se habla de 3 millones, otros hablan de 4 hasta 5 millones que estarían aptos para votar. Claro, tendría que inscribirse. Por eso el pedimento de ustedes, ¿no?, al CNE para que esa gente que está afuera pueda inscribirse de cualquier manera, ¿no? Pero sería muy positivo que esa gente vote. Y ellos están padeciendo en carne propia la crisis política y económica porque tienen que irse del país. Recuerda que el voto es un derecho. Así es. ¿Ok? Como todo ciudadano venezolano tiene derecho a votar y participar como el mecanismo que nos establece la norma. En este caso, para la toma de decisiones. El proceso primario es un proceso interno. Yo no quiero sonar que de repente alguna persona se pueda sentir herida por lo que yo pueda decir, pero yo entiendo a los compañeros cuando expresan de una u otra forma ese sentir. La realidad del asunto es, son 3 millones de venezolanos que están legalmente establecidos en otros países, de los 7 millones hasta ahora que han emigrado. ¿Eso qué te va a dar? Tú sacas el cómputo, 21 millones, que es supuestamente el padrón electoral que tiene Venezuela, y a eso le restas 3 millones, ¿te quedan cuántos? 18 millones. 18 millones de venezolanos que viven aquí en Venezuela, que están aquí en el territorio. Obviamente sacas una operación matemática y para otros políticos consideran que es más rentable el trabajo hacerlo aquí y llevar a las elecciones a que sea aquí. Pero en ningún caso yo he escuchado a ninguno de los compañeros que les niegue el derecho a la votación. Ellos simplemente lo que veo que expresan es que existe una necesidad de atención con lo que llaman el rep consular. Y eso sí se lo he escuchado a todos por igual, pedir la apertura del rep consular. Igual que nosotros lo hemos pedido, ellos también. Y esto no es nuevo. Esto ya viene del año 2017, cuando el gobierno venezolano, a través de las políticas públicas e internacionales que tomó la decisión Nicolás, de cerrar los rep consulares. Hasta ese momento habían 190.000 venezolanos inscritos a nivel internacional, es decir, que habían hecho cambio de domicilio. Entonces nos dejas por fuera a 3 millones que sí pueden tomar una decisión. Claro, claro. Entonces, ¿quién le está violando el derecho a votar a quién? ¿Los partidos de la oposición o el mismo gobierno? Y eso quiero que lo vean y vean realmente quién es el real culpable de la situación. Entonces, achacar que de repente los partidos políticos estén en contra de esto, me parece que es una grosería de verdad y es injusto, porque todos ellos están luchando porque todos podamos acceder a la posibilidad de votar. No es estar en contra, sino que han dicho, muchos voceros aquí me lo han dicho, ¿no?, que con los votos aquí en Venezuela se le gana al chavismo, ¿no? Pero esos que están fuera, fueron corridos precisamente producto de la crisis económica y política y ellos bueno, al igual que nosotros, también estamos llevando la pela, pues, pero también tienen todo el derecho a votar porque están fuera del país precisamente por la crisis. Claro, pero si te lo he dicho ahorita hace rato, Claro. tienen el derecho a votar, al igual que como los que están aquí en Venezuela. Pero aquí tenemos que montarnos en la campaña con los venezolanos que están aquí. Los que están afuera tienen su posibilidad de votar, pero los que están aquí son los que van a hacer y marcar la diferencia. Y esa es la realidad. ¿Y cómo ves tú la realidad interna aquí para eso de cara a las primarias? Mira, para la votación de las primarias. Para las primarias aquí, se lo he dicho a todos, a pesar de que muchos juegan al triunfalismo, pero se lo he dicho a todos, la primera la va a definir es la organización y la estructura de cada partido. La realidad es que cada partido debe tener una estructura bien conformada, tanto con sus testigos de mesa como sus movilizadores. Y esos son los que van a llevar el triunfo de ese candidato que está participando en esa primaria. Y eso es algo histórico. En el último proceso de primaria participaron 1 millón y tanto. ¿Qué fue lo que movilizó? Las estructuras. ¿Quiénes dio al candidato la ganancia? En ese caso que fueron las elecciones para la gobernación, candidatos para la gobernación, fueron las estructuras. Entonces, la realidad aquí, ahorita en este momento, es que el venezolano, en los últimos tiempos, en las últimas semanas, lo que a mí me han reflejado en mi actividad de la calle, en el partido, con los muchachos, es que la gente habla de que dice, bueno, esperemos quién queda elegido, pero vamos a votar en las presidenciales. Y la realidad, y voy a mencionar a alguien que de repente tampoco es muy querido en política, que es Miguel Salazar. Miguel Salazar salió diciendo en estos días en un video, no sé si lo llegaste a ver, que él decía más o menos lo mismo que yo vengo diciendo de hace tiempo, que aquí la rabia va a ser tanta, el voto castigo va a ser tan fuerte, que el venezolano está esperando que le pongan a quien sea, pero que salga de las primarias, ojo, no es que vaya por fuera, que salga de las primarias, del consenso y del proceso de las primarias. Y por ese van a ir a votar. Y van a ir a votar porque le van a dar voto castigo al gobierno. Y eso es una realidad palpable. Y de eso sí te puedo decir, que de repente en las primarias no lleguemos al máximo que esperamos, que son 3 millones de venezolanos participando, pero sí sabemos que en la elección presidencial la gente va a salir más de eso a votar. Y va a venir de ellos el chavismo que está molesto.
Y los hay, ¿oíste? ese que está. Yo nunca había visto dirigentes del chavismo Uf. públicamente Ujú. decir esas cosas. Y lo han Sí, hecho públicamente. Lo han hecho público. Así es. Y lo han dicho. Es más, en el caso de esta señora, bueno, ahora me estoy enterando que al parecer va a ser candidata también. Alejandra, creo que se llama ella, Alejandra Díaz, que salió estos días con respecto a lo del aumento salarial. sí. Ajá. Ella también, de ahora dicen que es opositora, después que era del PSV, pues. Así es. Bien, hacemos el corte comercial y ya continuamos conversando con la abogada Taide Sánchez. Ella es la presidenta de Encuentro Ciudadano en el municipio de Cariurbana. Esto es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. No se aparten, ya regresamos. Mi padre todo me enseñó. Mi padre reparaba cosas para todo el mundo. Era un ejemplo para mí. ¿Y yo? Bueno, yo solo sostenía la luz. Siempre ayudó a todos en necesidad. A través de los años, reparamos cosas de amigos y de algunos desconocidos también. Me estaba enseñando algo más que a reparar cosas. Enseña haciéndolo. Pásala. Con ejemplo enseñó. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Estamos conversando con la abogada Taide Sánchez, presidente de Encuentro Ciudadano en el municipio de Cariurbana. Tal vez no te va a gustar mucho, ¿no?, el ejemplo, pero tengo aquí información de Diosdado Cabello, el líder supremo del PSV. Dice: el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró este lunes que el nivel de participación de la primaria de la oposición convocada para el próximo 22 de octubre tiene un nivel bajo de participación. Caramba, todavía no hemos llegado ya lo está calificando de bajo. Dice: muy bajo la expectativa de participación, y al usar la estructura del CNE, dice Diosdado Cabello, y al usar la estructura del CNE se va a saber cuántos participaron, cuántos fueron los votos, no hay manera de que lo multipliquen por nada, cada persona un voto, dijo Cabello en rueda de prensa transmitida por Venezolana de Televisión. Ahora, ¿qué busca Diosdado Cabello con esto? Yo sé que a ustedes no les importa lo que diga Diosdado Cabello, no les debe importar tampoco, ¿no? Pero esto es que o sea, el gobierno siempre ha jugado de esa manera. Claro. Si ellos hacen los anuncios para que otro actúe y tal, pero ¿qué busca Diosdado Cabello con estas palabras? Primeramente, que eso no es su problema, ¿no? El problema de ustedes, Desmotivar, Henry. Ajá, pero Eso es lo que está buscando, desmotivar. Pero tiene fuerza Diosdado Cabello tiene fuerza y moral para desmotivar a Mira, los venezolanos que quieren votar en la primaria. Esos cuentos de camino, normalmente hay mucha gente que le hace el coro. A ese canto de sirena muchos le hacen el coro. Y muchos les gusta replicar esa información para poderse amparar y decir que esa decisión que tomarán o que están tomando o la que dicen que van a tomar en base a eso. Yo les voy a decir algo a los ciudadanos que nos están escuchando en este momento. No se van a estar creyendo en eso. Nosotros tuvimos los dos últimos procesos de primaria, 2012
y 2017. 2012 y 2015. Los dos últimos procesos de primaria. Fueron uno con el CNE y el otro sin el CNE. ¿Cuál fue sin el No, mentira, fue el 2012, perdón, 2012, 2015 y 2017, fueron 3. 2012 y 2015 se utilizaron con el apoyo logístico y técnico del CNE. 2017 no hubo el apoyo logístico del CNE. Y aún así, igualito, no se supo quién votó por quién, no se supo cuántos eran, el CNE no supo quiénes eran hasta que nosotros dimos la información de cuántos eran los venezolanos que habían participado. El CNE nunca supo la identidad de ninguno de los venezolanos que fue a votar en esas primarias. Entonces que no vengan a creerse ese cuento, señores. La realidad es que estos son cuentos para lograr desmotivar, para generar desconfianza en el proceso de primarias. Todavía nada está dicho, todavía nada está dicho. Hay que esperar lo que diga el doctor Jesús María Casal y la Comisión Electoral, que es el ente, el órgano rector de nuestro proceso de primarias, nuestro proceso interno de primarias. Los que digan los demás, ustedes realmente no deberían ni pararle, porque esos son agentes externos que no saben lo que está pasando a nivel interno. Eso simplemente lo que colabora es para la desmotivación y la división, y para darle tarima o centimetraje a quienes quieren destrozar o implosionar las primarias para después salir como víctimas y decir, a mí me hicieron fraude o yo no voy a participar en eso, porque sabe muy bien que no tienes estructura para poder luchar en este proceso electoral. Sí, pero a Diosdado Cabello no debieran hacerle caso. Claro. Ningún opositor debería hacerle caso Obvio. a Diosdado Cabello. Es lo lógico. Sí. Pero te repito, pero siempre hay alguien que le hace, el grupo de gente que le hace coro. Entonces tú ves en las redes sociales gente que está pagada para ello, pero entonces gente que no sabe que esa gente está pagada para eso, entonces repiten lo que dicen. Sí. Y a eso es lo que juegan. Porque yo noto mucho que lo que dice Diosdado Cabello es muy replicado por los distintos medios, especialmente en las redes sociales. Claro. Incluso medios de comunicación. Claro. Todo lo que dice Diosdado Cabello enseguida lo publican en el Bueno, acto. ojalá yo tuviera esa posibilidad Ahora, de que nosotros todo lo que dijéramos por Twitter nos lo Sí. replicaran Taide, los medios de ahora, comunicación. ¿y cuál es la posición de Encuentro Ciudadano en relación a la participación del Consejo Nacional Electoral en las primarias? Jesús María Casal ha sido muy claro. O sea, ellos han pedido los centros de votación como tal y han pedido el REP pues, para que llevar una organización como tal. Solamente ha sido lo único que ha pedido Exacto. Jesús María Casal. Pero la gente del CNE había dicho, no sé en qué estatus está esa situación ahorita, pero ellos tenían que incluir el captahuella, en fin. ¿Cuál es la posición de Encuentro Ciudadano en relación a eso? La posición de Encuentro Ciudadano es la defensa y la protección de los votantes, de la identidad de los votantes. Esa es la posición de Encuentro Ciudadano. Nosotros apoyamos el proceso de primaria, apoyamos que se dé con la mayor transparencia posible, pero que haya la protección de la identidad de los votantes en esas O primarias. sea, no están de acuerdo con el captahuella. No es que estemos de acuerdo o no con el captahuella. Escúchame bien y quiero que lo entiendas bien. Protección de la identidad de los votantes. Protección de la identidad de los votantes. Si a nosotros nos garantizan la protección de la identidad de los votantes, ese proceso no va a tener ningún problema. ¿Por qué? Porque te voy a recordar, si es por protección de identidad de los votantes, cuando hubo el referéndum revocatorio, el primero que se intentó, que se recogieron las firmas y fue donde salió la lista Tascón, en ese momento no había CNE que estuviera participando en el proceso de recolección de firmas. Y fue manual todo ese proceso. Así es. Entonces, con tanto, fue manual y se supo la identidad de los O votantes. sea, que el peligro es el mismo. Claro. Con o sin maquinita. Claro. Ajá, pero... Ese es el detalle. Yo quiero que la gente entienda que ese es el detalle. El peligro puede pasar o con o sin máquinas. El meollo es confiar quienes están dentro de ese proceso. Y la realidad del asunto es, Henry, nosotros estamos en la defensa y la protección de los votantes. Okay. Y hasta ahí Encuentro Ciudadano va a seguir acompañando y va a seguir defendiendo a las primarias. Sí. Y estamos seguros que la Comisión Nacional de Primarias va a tomar la decisión correcta, aun cuando a algunos no les guste, pero va a ser la decisión correcta. Sí, bueno, pero en el caso de la lista Tascón, esos datos los tenía Súmate y alguien los hizo y los giró y los envió al CNE, ¿no? Pero en ese entonces era distinto, el gobierno tenía mucho poder económico en ese entonces. Hoy en día, o sea, ¿qué le ofrece el gobierno al venezolano? Ah, bueno, pero entonces me estás dando la razón, entonces sí, ¿cuál es el miedo? Pero O yo sea, estoy en contra de ti, Elías, te estoy diciendo para que la gente entienda, el programa es para la gente, no Bueno, para nosotros. pero Pero en exactamente. ese entonces, ok, el gobierno tenía poder, podía manipular o podía manejar a las personas. Hoy en día, ¿de qué manera? O sea, con la bolsa SCLAP, o sea, con los trabajadores del sector público, si los trabajadores del sector público son los que menos ganan en este país.
Está muy golpeado. O sea, la gente, ¿qué, o sea, miedo a qué puede tener la gente al gobierno? ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué la gente debe tener miedo al gobierno si el gobierno no le da un carajo? Es mi pregunta. O sea, ¿por qué el miedo? Eso habría que preguntarle. A que se descubra la identidad de Mira, otra persona. yo le hice esa pregunta a alguien que nos inquiría en un grupo en el que estábamos. Y yo le pregunté, le dije, porque dice mucha gente, es la gente, gran cantidad de gente. Yo le pregunté, dame la data de donde tú puedas determinar que hay una gran cantidad de personas venezolanos que le tienen miedo a este proceso o a que les puedan hacer algo con su información personal. Y volvió otra vez y yo le dije, pásame una encuesta por lo menos. Y no hay encuesta. Entonces vuelvo a repetir, caemos en el mismo cuento de Silera. Claro. Yo en la calle todos los días lo consigo, Henry, gente que me dice en mi cara, a mí no me interesa, no me importa. Pues así me lo dicen, no me importa, ya que me va a quitar. Así es. Había una señora que, bueno, Joel estuvo conmigo en ese momento, estábamos caminando por Antiguo Aeropuerto, Joel es mi secretario general. Joel Lugo. Joel Lugo. Y lo menciono porque lo tengo aquí en el estudio acompañándonos. Y la señora me decía, ¿qué me van a quitar? Me quedé sin mis hijos, se fueron del país. Recibo una bolsa cada 3 meses. No tengo ni siquiera para poderme comprar los medicamentos de la atención, cardíacos, etcétera, etcétera. ¿A qué le voy a tener miedo? Me va a darme acá, yo le doy mis datos. Así tal cual está la gente. Claro. La gente no, o sea, por eso que te repito y te lo dije en principio, en el proceso electoral de las primarias, no tanto, ojalá lleguemos a esos 3 millones, pero sí en las presidenciales, vamos a ver ese voto castigo de gente que va a salir desbordada a votar. Sí. A votar en contra de quien le ponga el chavismo. Y lo que te dije hace ratito, que hay dirigentes, no cualquier, no militantes, dirigentes del chavismo, que lo han dicho públicamente. Sí. Aquí lo han dicho, en punto de opinión, a través de Falconía. Lo han dicho. No, y lo ha dicho por las Que redes están sociales, en los grupos. Están descontentos. Claro, y muchos de ellos como estábamos hablando de la señora esta María Alejandra Díaz, creo que es que se llama el nombre de ella, que ahora están tratando de crear una matriz de opinión de decir que ella es opositora, cuando esa señora es diputada por el PSUV. Entró por el PSUV. Sí, ella fue constituyente también. Claro. Entonces, una señora que expresó su malestar de lo que estaba sucediendo como militante de un partido de una ideología. Entonces, ella, así como piensa ella, piensan muchos del PSUV. Dirigentes, planos y bajos. Sin contar, obviamente, que ven el derroche que hay y a ellos no le bajan nada. Ahora te diré, y el voto para las primarias, porque si se va a emplear el REP, alguien me comentaba en estos días, bueno, pero el chavismo va a mandar a votar ahí por tal candidato. Eso se puede. O sea, ejemplo, si tú trabajas en una mesa y tú sabes que fulanito es chavista, tú sabes que es del PSUV y viene a votar, ¿le permiten eso? ¿O de qué manera va a ser ese proceso? Es que ¿Cualquier venezolano puede votar? Cualquier venezolano puede votar en el proceso primaria. Y yo dudo mucho que eso vaya a pasar, de que el chavismo vaya a mandar a alguien a votar por alguien. Esos son otros cuentos, mitos urbanos. Porque la gente lo conoce. Claro, son mitos urbanos y eso no va a suceder. ¿Que hay una opción? Bueno, sí, cómo no. Pudiese ir un chavista a votar 2, 10, 20. Pero eso va a generar... No influencia, no tiene... No va a generar tumbar la balanza hacia un lado o hacia el otro. De verdad que bueno, hay muchas cosas que han buscado para desprestigiar tal vez vayan las primarias. Tal vez vayan algunos chavistas descontentos, ¿no? Claro, eso sí creo yo. Y creo que de repente muchos chavistas ven en algunos de los candidatos de primaria con quien se sienten identificados. Porque yo escuchaba más de uno que me dice, mira, yo me siento identificado por fulano, yo me siento identificada por fulana. Algunos me han dicho, mira, a mí me gusta Delsa. Chavista, me lo han dicho, me gusta Delsa. Me gusta que es una mujer que se ha visto hasta ahora ecuánime, centrada. Aparte de eso, yo no la veo que nos esté dando palo a nosotros. Le está dando palo a quien tiene que darle palo, que es el responsable de la situación. Pero hay gente que te lo ve y lo observa. Y entonces, eso a mí me gusta. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que el venezolano está abriendo los ojos. Lo único que sí tenemos que pensar, y eso sí se los digo yo como mensaje, es ser precavido porque vamos a votar en las primarias. Porque una cosa es ganar las primarias y otra cosa es ganar las presidenciales. Las presidenciales están ganadas. Hay todas de ganar, todas de ganar. El meollo es escoger la persona indicada para ese puesto. ¿Y cuál debe ser la persona indicada? Porque, pero déjame concluir. ¿Por qué? Porque el después va a gobernar con una asamblea chavista. Así es. Con gobernadores chavistas. Así es. Con alcaldes chavistas. Los gobernadores y alcaldes no son con tanto. Diputados chavistas. Eso sí, la Asamblea Nacional. Concejales chavistas. No, y el resto de la estructura del Estado. Los poderes, el y poder el judicial. resto de la estructura.
Llámese líder de calle, CLAP, VC, Poder Judicial, Fiscalía, Policía, SEBIN, DIGESIN, todo esto. Entonces, para poder alguien que tenga las cualidades para poder llegar a ello y manejar el país de esa forma que se necesita para lograr la gobernabilidad, porque en estos procesos de transición, aquí voy a tocar el tema que a muchos de repente no les gusta y hay muchos que me dicen que no es así, pero la transición, y yo lo he mantenido y lo he dicho aquí en tu programa muchas veces, claro. nosotros estamos viendo la transición desde el año 2019 y para aquellos que no sepan existen transiciones largas. Un ejemplo de ello es la de Costa Rica, fue una transición larga. Y Venezuela está viendo una transición larga desde el 2019. Si ya nos están mandando a negro, vamos a continuar después. En el próximo segmento hablamos Sí. de eso, la transición. Bien, hacemos el corte comercial y ya continuamos hablando con Taidé Sánchez, abogada de profesión, es la presidenta de Encuentro Ciudadano en el municipio Cariruán. Entonces, punto fijo de opinión a través de Falconía. No se aparten, ya regresamos. Pensamos en Miami como un lugar de gente rica, pero a 8 kilómetros de la playa hay personas que nunca vieron la playa. Yo no entendía cómo alguien vivía en esas condiciones en este país. Así que cuando organicé la fundación Joshua's Heart, la idea era dar participación a la mayor cantidad posible de jóvenes. Pienso que pasar la antorcha y encender una nueva llama de caridad en otra persona es quizá mi misión más importante. Cada uno de nosotros marca una diferencia muy grande. De eso se trata, de contribuir y fomentar la caridad en bien de todos. La caridad está en ti. Averigua más en unavidamejor.org. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía, conversando con la abogada Taidé Sánchez, presidente de Encuentro Ciudadano en el municipio Cariruán. Ahora entonces, dice que la gente debe escoger bien al candidato en la presidencial en las primarias. Pueden pasar muchas cosas. Una Asamblea Nacional predominantemente roja-rojita. El resto, yo digo los alcaldes y gobernadores, por eso no habría problema. La estructura del Estado, Poder Judicial, el Poder Electoral incluso, el resto de la estructura del Estado. ¿Cuál es la preocupación de Taidé y qué es lo que Taidé tiene que decir la gente en relación a cómo... Por eso, es con respecto a esa candidato. situación, me preocupa y obviamente es una preocupación que muchos tenemos, que conocemos de la materia. Estamos no viendo el árbol, estamos viendo el bosque completo con respecto a eso. Porque al momento de quien se posicione como presidente, el que quede como presidente, tiene que saber manejar mano diestra y mano zurda con esto. Y por eso es que hablo de la gobernabilidad. ¿Quién puede garantizarnos una gobernabilidad? La gobernabilidad va a ser cómo yo negocio con esa ala del chavismo que queda para poder mantener la paz dentro del país y poder enrumbar el país a un mejor futuro. Porque nos las pueden sabotear. ¿Y si el chavismo siendo oposición no quiere la paz, sino que empieza a echar varilla? No, sí va a haber, Henry.
En política siempre se logra la negociación, tú siempre logras sumar. Y de esos que están ahí toditos, son pocos los que se van a quedar de ese lado prensados y radical. ¿Ok? Aquí la realidad país va a llevar a muchos a sentarse a negociar, a conversar y a buscar puntos medios. De hecho, una experiencia a nivel de Latinoamérica fue con Pinochet. Pinochet, cuando logra en el proceso de la transición que Mauricio Aylwin toma posesión de Chile, Pinochet quedó como ministro de la Defensa. Claro, siguió con el control militar. Exacto. ¿Por qué? Porque ese fue parte de la negociación a lo que llegaron. Y todo el mundo decía, ¿pero por qué Pinochet? Pero era que tenían que hacerlo para poder garantizar la paz del país mientras construían la solidez que se requería. En el caso de Venezuela pasa igual. En el caso de Venezuela no podemos llegar con una varita mágica y decir, bueno, elimino asamblea, elimino esto. No puedes, no puedes, porque se te va a alborotar el país. Y se te va a alborotar el país peor. ¿Por qué digo peor? Porque en un proceso de transición, cuando no se hacen las cosas como deben ser, podemos caer en el peligro de retroceder y volver al punto inicial y peor, en peores condiciones, como la historia nos las ha demostrado. Y nosotros tenemos que ser, señores, muy cautos en eso. Y algo que muchas veces me dicen, no, pero eso pasó en tal país. La historia se repite. El ciclo de Polibio existe. Esto no es nuevo, esto tiene siglos, existe. Por tanto, tenemos que cuidar este proceso y cuidar ganar esas elecciones y mantener la ganancia de esas elecciones. Pero el chavismo es radical, pero radical en el poder. Están acostumbrados al radicalismo porque ellos están acostumbrados a estar en el poder. Pero cuando dejen de ser poder, ellos tienen que doblarla, tienen que bajar la cabeza. Te vuelvo a repetir. Tienen que bajar la cabeza. No todos, no todos. Por eso es que este proceso es bastante delicado. Porque una cosa es tener poder, otra cosa es tener los reales para hacer el poder. Y muchos de ellos van a quedar con dinero para poder hacer. Sí, pero le gusta mucho la plata para gastarla así, para hacerle oposición. Bueno, Henry, esa es tu posición. Dificulto que lo hagan. Y te respeto, pero la realidad nos lleva a otra. Cuando tú has tenido muchos años el poder es un vicio, no te suelta. Entonces hay que saberlo trabajar. Entonces la recomendación, obviamente, es que tenemos que ser muy cautos. Por eso es necesario, te dé la alternabilidad. Claro, por eso es necesario la alternabilidad. Por eso es que es importante para la que no se enfermen de poder. Claro, obviamente. Y parte de eso es importante en el país. Y vuelvo a repetir, yo vendo la mía, porque yo considero que Delsa Solórzano no es la que tiene las cualidades para eso. La que tiene aparte de su experiencia en todo este proceso. Porque no es de ahorita, es de que estaba chama. Y sabe cómo es esto. Y lo que viene proponiendo es eso. Vamos a buscar acuerdos, a buscar negociación y entiende qué es lo que está pasando. Y fíjate que el discurso de Delsa ha sido no contra el ciudadano chavista, no con los planos medios del chavismo, sino con las altas esferas que son los que han tomado las decisiones y que nos han llevado a esto que estamos. Y eso hay que entenderlo y hay que saber cómo manejarlo. Y de hecho, Delsa lo ha repetido, nosotros lo mantenemos. Nosotros no queremos venganza, queremos justicia. Justicia para todas esas madres que han perdido sus hijos, justicia para todas esas madres que tienen sus hijos que se han tenido que ir del país y que han muerto en el extranjero. Ahorita los recientes hechos que han venido sucediendo. Justicia para los trabajadores, los docentes, los jubilados, los viejitos, los enfermos, los que sufren de cáncer, los que sufren de leucemia, los que sufren de problemas de riñón. Justicia para todos, hasta para los militares. Y yo sé que de repente tampoco vaya a gustar lo que voy a decir, pero sí, hasta para los militares. Porque yo le voy a decir algo. El que crea que todo el componente militar, todo completo, está a favor de lo que está pasando y es cómplice de lo que está pasando, está equivocado. Sí, claro que sí. Está equivocado. Ahí hay muchos militares que son honestos y que no están metidos en nada de eso. Y están pasando las penurias que estamos pasando tú, yo y todos los que estamos en el país. Así como se los digo muchas veces. A veces dicen, ustedes los políticos no sufren lo que nosotros sufrimos. Yo sí sufro por el problema del agua. Aquí todos sufrimos por el problema del agua. Aquí ninguno de nosotros nos escapamos de eso. Y yo sé que los dirigentes de los otros partidos políticos también, el agua, la luz, el gas, el problema de gasolina, el vehículo, todas las cantidades de cosas, transporte, sufrimos todos por eso. Aquí los únicos que no sufren eso son las altas esferas. Sí. Y sabemos quiénes son. Ahora, hablando de la cuestión militar, tú sabes de eso porque tu papá es militar, ¿no? Retirado. Sí, pero fue militar porque es militar. Ellos dicen que ellos nunca pierden su de la buena escuela. Sí. Yo una vez hace años fui a estas maniobras que se hacen, era para periodistas, en la base naval, ahora se me olvidó el nombre, corresponsal de guerra, un curso de corresponsal de guerra. Y yo solamente fui por una cosa, yo voy a averiguar si realmente la Fuerza Armada cambió. Estaba el chavismo empezando. Chechatiata era el comandante de la zona de la base naval. ¿Quién? Chechatiata, ya. Ajá, Tiata. Sí.
yo recuerdo que yo empecé a hacer preguntas en la mañana, porque ese proceso es bastante complicado y nos echaron el gas lacrimógeno bastante, casi que a unos intentaron ahogarlos, en fin, formándonos pues como corresponsal de guerra. Pero la mañana del sábado, un colega periodista se puso bravo porque yo le caía preguntas a los tipos intentando averiguar, y de hecho había cambiado la Fuerza Armada, pues, cambió radicalmente la Fuerza Armada. En ese entonces ellos decían que en ese entonces había, creo que en Aruba, Curazao, había unos tanqueros, unas cuestiones de Estados Unidos que decían que venían para acá, apuntaban para acá, para Venezuela, y ellos dijeron, los dos funcionarios más altos ahí de la jerarquía militar, que ante una confrontación, ejemplo, Venezuela se aliaba con los irregulares, es decir, con las FARC y con el ELN de Colombia en lugar de con el ejército colombiano. Una tesis de algo contra Estados Unidos, ellos se aliaría Venezuela con los irregulares. Entonces, me di cuenta que cambió la Fuerza Armada Nacional, ¿no? Claro, mi papá fue mandado a la frontera cuando joven, duró 7 años en la frontera peleando contra los irregulares. ¿Cómo cambiar la Fuerza Armada? Tal vez no hacerla como antes, pero una Fuerza Armada distinta que no sea pro-cubana, que no sea antigringa, sino que sea una Fuerza Armada que se alinee con todo el sistema mundial. ¿Cómo hacerlo? Y especialmente con los venezolanos. ¿Cómo hacerlo? ¿De qué manera? Bueno, obviamente esto es un proceso que va a ser largo, no va a ser corto, pero es buscando la Pero para Chávez no fue tan largo. Claro, Chávez era militar, conocía el mundo militar por dentro. Eso es lo que te voy a decir. O sea, una cosa es que tú estás dentro del mundo y otra estás fuera. Pero en este proceso obviamente va a haber un proceso de limpieza y de reacomodo dentro de las Fuerzas Armadas, obviamente. Y obviamente dentro de ello va a haber un análisis de los componentes. Sí, discúlpate, y se requiere, el próximo presidente requiere tener a los militares acá de su parte. Pero es a lo que voy, la revisión de los componentes. Y para ello, obviamente, va a haber un cambio de ideología y un cambio de política, tanto del Estado hacia los componentes militares. Y va a haber una revisión de ellos con lo que se está haciendo y cómo se está haciendo. Yo de verdad creo que hay que institucionalizar las Fuerzas Armadas, hay que darle carácter de meritocracia a las Fuerzas Armadas. Creo que de igual manera hay que buscar la profesionalización de las Fuerzas Armadas. Y esa profesionalización se hizo durante mucho tiempo en Venezuela a través de cursos a nivel internacional y traían de otros países. De hecho, Venezuela hubo muchos que se prepararon en la Escuela de las Américas en Estados Unidos con el Mossad, con muchos de estos que a nivel internacional ahora el gobierno desde Chávez los etiquetó como el diablo, porque más o menos era algo lo que hacía hacer. Como antipatriotas. Como antipatriotas, ¿no? Y como el demonio, ¿no? Y eso generó, obviamente, que se perdiera mucho esa honorabilidad del uniforme. Ahora, yo veo a la gente cuando veo a alguien con un uniforme y lo menos que dice es nada bonito. Anteriormente se respetaba el uniforme. Claro. Porque aparte de eso, el funcionario, el militar, tú no lo veías uniformado bebiendo en la calle, tú no lo veías echando gasolina, vendiendo gasolina, tú no lo veías en ningún de ese tipo de circunstancias, porque había un respeto del uniforme. Es más, lo voy a decir así, hay una sentencia viejísima en la cual una persona fallece a raíz del uso del sable que usaba por defensa de un militar, por defensa, eso fue en el año 60 y algo, por defensa del honor. Porque esa persona en un carnaval lo mojó, él llegando de permiso a su casa, lo mojó porque era carnaval. Y él en una acción de defensa de su honor, porque su uniforme era su honor, lo mató con un sable. Caramba. Sí. Bien, hacemos el corte comercial, al regreso venimos ya con el último segmento conversando con la abogada Taidé Sánchez, presidente de Encuentro Ciudadano en Carilubana. Esto es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. No se aparten, ya regresamos.
La amistad, pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Ya este es nuestro último segmento. Estamos conversando con la abogada Taide Sánchez, presidente de Encuentro Ciudadano en el municipio de Cariurbana. En el segmento anterior, antes del que pasó, había quedado que ibas a hablar de la transición, ¿no? Yo siempre he dicho, ejemplo, y tú me lo acabas de recordar, Chávez cuando llega al poder, Chávez fue vivo, Chávez sabía que lo que le venía, ¿no? Chávez dejó en su gobierno a algunos ministros que eran del ministro del presidente Rafael Caldera para encaminar la cuestión. Pero yo siempre he dicho que Chávez hizo algo que es bastante difícil, desmontó un Estado, el Estado que formaron que construyeron Acción Democrática, incluso el MAS y todos esos partidos contribuyeron a ello. Con el pacto Punto Fijo. Y montó otro Estado que es algo sumamente difícil, y Chávez hizo eso. Al próximo presidente post-chavista debe ser lo mismo, desmontar el actual Estado y montar otro Estado tal vez mejorado, mejor que por supuesto que el Estado chavista, y mejor que el Estado de los 40 años de la llamada Cuarta República, como decía Chávez. Eso es algo difícil, Taide. No sé cómo lo ves tú. Bueno, como te repito, las transiciones a veces son las mejores, son las más largas. Dentro del proceso de ese que estamos hablando de desmontar ese Estado, obviamente es lo que se llama la democratización. Es decir, ir poco a poco llevando la institucionalidad, que es lo primero que tenemos que rescatar en todo. Así es. Y de ahí se va a ir a lograr la democratización. ¿Qué pasa en Venezuela? Sí, Chávez efectivamente lo hizo. Y para eso utilizó, es más, se alió con personajes que eran de Acción Democrática y COPEI, Claro. para poder llegar al poder. De igual manera, llegó a acuerdos para montar o dejar dentro de los cargos, obviamente, a quienes venían del gobierno de Caldera y de Carlos Andrés Pérez también, si mal no recuerdo. Creo que en uno era el Contralor, creo que era el Contralor, uno que venía del gobierno de Carlos Andrés Pérez, no recuerdo. Y todos estos personajes fueron parte de esa transición. Pero ya cuando Chávez empezó a tomar posesión de todo esto, empezó a introducir a su gente y a empezar a sacar. Cuando ya tenía ya el equipo montado, ¡rum!, sacaba y colocaba el otro. Y así iba. Y dentro de ese proceso creo que nosotros vamos a tener que hacer algo parecido, pero obviamente con mejores personas, con una mejor visión, con un mejor país. Porque ya Chávez también, no lo mencionamos, pero ya Chávez traía su proyecto ya. Proyecto de país, proyecto de Estado. Claro. Hay que tener ese proyecto. Sí, pero ese proyecto obviamente pasa después de un proceso de elección de primarias. El candidato que vaya a ganar la presidencia va a sentarse con todos. Tiene que nutrirse de todos. Claro, y por eso es que es importante que los que participen en las primarias van a firmar un acuerdo, que la Comisión de Primarias lo ha hablado, sobre que tienen la obligación, porque eso es una obligación, apoyar al candidato que quede, con estructura, con ideas, con todo lo que tenga que hacer para poder lograr la meta. Y obviamente el candidato se va a sentar y va a conversar con cada uno de ellos, hará mesas de trabajo, qué sé yo, escuchando las opiniones de cada uno para hacer un solo macro plan de gobierno y un sistema que vamos a poder implementar en el post. Yo conociendo, como conozco a los políticos del país, aquí ninguno es ignorante y aquí ninguno anda suelto sin un asesor. Van a buscarse los mejores asesores que puedan haber dentro de la política en este país para que pueda llevarse a un consenso y tomar las mejores decisiones para planificar lo que vendría a ser el nuevo sistema de gobierno. Porque yo veo con preocupación, yo entiendo el pedido de los docentes y de todos estos funcionarios que trabajan para el Estado pidiendo un aumento salarial, pero la realidad del asunto es que todo eso va a pasar cuando haya un cambio de sistema de gobierno. En Venezuela hay dinero y ya se demostró que hay dinero, que la excusa de decir que no hay plata es mentira, sí hay el dinero, pero no hay la conveniencia por parte de este sistema de gobierno
de darle ese apoyo o esa subida del salario, porque saben muy bien que ellos no han podido controlar la economía, con la economía que ellos mismos han devastado y han vuelto añicos con lo que tenemos. Pero es parte de la política, desbaratar todo, bajar todo a nivel para poder seguir teniendo el control. Hay un dicho muy cierto que dice, en tierra de ciegos el tuerto es el rey. Y es más o menos lo que han venido aplicando en la política, tanto social, económica y política del chavismo. Obviamente en el nuevo sistema se va a desmontar todo eso y va a ser algo mejor pensado para lograr un provecho y un mejor futuro para Venezuela. Sí, por cierto, anoche me decía Nelson Medina de la Intergremial del Eje Paraguaná que para que mejoren las condiciones de los trabajadores venezolanos es menester pasar por un cambio político. Porque Claro, se requiere obviamente. el cambio político. Ahora, Tede, tú como abogada, tú conoces el sistema judicial venezolano que está cojeando, está cojo. Pues. Creo que sería uno de los procesos más largos para depurar, ¿no? Todo el Sí. sistema judicial. Sería un proceso de años, ¿no? Para poder No, depurarlo. de años no tanto, pero sí va a ser algo largo el proceso del sistema judicial, pero también eso se puede combatir o hacerlo de manera rápida o fácil, porque hay muchos abogados excelentes aquí en el país, muchos, que a lo mejor usted no lo conoce o tú no lo conoces, pero hay muchos que tienen una gran trayectoria. Y al establecer un sistema de concurso, como me lo establece la norma, porque es que el caso es que la norma me establece los mecanismos, Claro. establece los mecanismos de cómo concursar y cómo hacer estos cambios, se hace, se llama concurso y se empieza a meter todas estas personas que tienen Claro. cualidad y tienen un currículo Y para y que los jueces sean titulares y no provisorios, ¿no? Exactamente, pero para ser titular tienes que pasar también por un Claro, proceso claro, que la por misma eso, por norma eso te te lo digo. dice. El detalle está en que aquí ese proceso nunca se cumple, sino simplemente se deja pasar y pasar y pasar y pasar porque es conveniente de que no haya un juez titular, porque un juez titular tiene independencia en su Incluso José decisión. Amalio Graterol, padre, me decía en una entrevista que le hice acá hace poco que hoy en día los jueces hacen lo que les dicen los fiscales. O sea, que el fiscal tiene más poder que el juez. Bueno, no realmente tanto es así. Eso va a depender de muchas cosas. La realidad del asunto es que la decisión del juez no va a depender del fiscal, va a depender de una llamada directa de Caracas. Así de simple. Porque eso es lo que estamos viendo ahorita en el país. Yo tengo muchos años que no ejerzo penal. Algunas veces me toca entrar a algunas audiencias porque algunos compañeros me piden que los acompañe, etcétera, o por algún caso pro bono, y lo puedo ver. Que los jueces a veces, muchos ni siquiera saben de qué están hablando, empiezan a titubear, el fiscal le dice una cosa y de repente, no, ya va, espérate un momentico, voy a consultar que está esperando una llamada de Caracas. Porque resulta que internamente les piden que todos los expedientes sean subidos a Caracas, a una oficina, no sé qué, junto con ciertos organismos de seguridad del Estado, revisan y dicen, ese sí, ese no. Esto es tal cosa, esto es tal cosa. Claro, la norma me establece que hay una prerrogativa por parte de la Fiscalía en lo que se llama en la calificación, ¿ok? Pero esa prerrogativa puede ser modificada o puede ser cambiada dependiendo de cómo se vaya manejando en la audiencia la presentación de pruebas, los argumentos, etcétera, etcétera. Cuando hablo de la prerrogativa, y aquí estamos entrando en una materia más profunda que es en materia penal, la prerrogativa es porque el fiscal tiene la prerrogativa de su calificación sobre el delito y lo que pudiese considerar que es lo que está pasando. Sí. Ahora, Teide, ya estamos llegando al final del programa, pero tú dijiste hace un rato que estamos en una transición de 2019, pero bueno, parte del chavismo como tal. Chavismo, con el chavismo hubo una transición, otro modelo a este modelo. Sí, pero acuérdate que el modelo proceso combinado. chavista llegó fue a través de un proceso electoral. Claro, Nosotros hemos venido a través claro. de procesos en los cuales nos llevaron a generar un gobierno interinato, ¿ok? Donde vino de procesos de protestas. Cuando hablas de transición te refieres Desde el al interinato. 2019, por eso Ok. que hablo desde el 2019, Ok. donde hubo una decisión de una Asamblea Nacional en el cual se declaró un interinato para poder ir caminando a la transición. Sí. Bien, Teide, estamos llegando al final del programa, después seguimos hablando un próximo programa, hablaremos del interinato ya cuando ustedes estén en el gobierno. ¿Con qué quiere cerrar el punto fijo de opinión de esta noche? Bueno, realmente en este momento... Ustedes me refiero a la oposición, no estoy hablando Sí. solamente de Encuentro Ciudadano, no vayan a confundir la Sí. cosa. Bueno, primero participar. Los invito de verdad que participen en las primarias por el candidato que usted tenga de preferencia. Esto es un ejercicio ciudadano que tenemos que hacer. Si usted considera que Pedro, María o Juan o Delsa es su candidata, vaya y participe en las primarias. Pero también le digo, no tenga miedo. Esto es una oportunidad que tenemos de oro. La realidad es esa. En este momento tenemos una oportunidad de oro. Y yo creo que nosotros tenemos que calificar y buscar reunificar al venezolano y lograr la civilidad que hemos perdido y rescatar el voto.
porque se han dedicado a criminalizar el voto. Y el voto es la herramienta que tenemos. Mucho mejor que salir a la calle con una pistola o X, ¿no? Pero realmente es la herramienta que tenemos en este momento. Así que lo invito a ello. Y obviamente pues lo invito a que vote por Delsa Solórzano y sean parte de nosotros del equipo. Estamos aceptando a todos para que sean parte del voluntariado con Delsa. Ok, bien, gracias a Taidé Sánchez, abogada de profesión, la presidenta de Encuentro Ciudadano en el municipio Cariurbano. Ustedes muchísimas gracias por la atención dispensada. La invitación es cordial para mañana, cuando desde las 10 hasta las 11 de la noche estaremos con otro punto fijo de opinión a través de Falconía. Buenas noches, un abrazo hasta mañana y Dios les bendiga.